Filipenses 1, versículos 1 a 6. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y después en Juan 10, vamos a leer en Juan 10, versículos 27 a 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Esa es la confianza del cristiano, del parte de la palabra de Dios. Somos suyos para siempre. Vamos a orar y darle gracias y pedirle por su ayuda en este tiempo. Padre, muchas gracias te damos por esas promesas que somos guardados para siempre, preservados para siempre, no por nada de nosotros, sino solamente por nuestra salvación, por la gracia que encontramos en ti. Te pedimos que nos enseñes en este momento, que nos animes como cristianos para confiar mucho más en ti, confiar más en nuestra salvación. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Una pregunta muy común que ha surgido dentro de la iglesia cristiana a través de los siglos es la pregunta: ¿la salvación se pierde? ¿Puede un cristiano perder la salvación? La respuesta bíblica es un rotundo no. Ninguna persona puede hacer nada para merecer su salvación, y por eso ninguna persona puede hacer nada para perder su salvación. Simplemente no es posible. Pero la pregunta, si una persona puede perder la salvación, no es precisamente la pregunta correcta. No es una pregunta mala tampoco, pues es incompleta. Por eso la Iglesia Reformada históricamente ha intentado ser más precisa. Porque sin duda hay muchas personas que dicen que son salvas. Que son salvos, siempre salvos. La salvación no se pierde, pero ellos no viven como cristianos. Ellos viven como el mundo, ellos viven en pecado. Hay personas que vienen a la iglesia y parecen ser salvos y después de un tiempo desaparecen. La semilla es sembrada, ellos parecen empezar a crecer, pero como vemos en la parábola de las tierras de Marcos 4, eventualmente la verdad sale a la luz y la persona es revelada como alguien que nunca fue salva. Y esto confunde a la gente. Porque ven a personas que dicen que son salvos, pero no son distinguibles del mundo. O ven a personas que pensaban eran salvos y después parecen perder su salvación. Después rechazan todo lo que reclamaban creer. Entonces, por experiencia y también por lo que dice la palabra de Dios, podemos decir, por supuesto, que la salvación verdadera no se pierde. Pero que no cada persona que reclama ser cristiano es un cristiano. Por esto nosotros preferimos hablar no simplemente de la seguridad de la salvación, sino también de la perseverancia de los santos. Que no significa que el continuar en nuestra salvación depende de nuestros propios esfuerzos, sino que Dios capacita al verdadero creyente a perseverar hasta el fin. Dios preserva a cada uno de sus hijos y por eso, sin duda, perseverarán hasta el fin. Es nuestro tema de esta tarde. Hasta este momento, en nuestro estudio, lo que creemos como iglesia, hemos considerado un bosquejo básico de las doctrinas de la gracia. Dios es total y absolutamente soberano sobre todo, puesto que es el único Dios vivo y verdadero y el creador de todo. Muy importante recordar que es soberano también sobre la salvación, porque cada ser humano es totalmente depravado, completamente corrupto, muerto en delitos y pecados, un esclavo a su naturaleza pecaminosa desde su concepción. Por eso nadie puede salvarse a sí mismo, nadie puede hacer buenas obras para merecer la salvación. La salvación solamente es posible por alguien fuera de nosotros, por medio del Dios Trino.
Dios el Padre eligió a su pueblo antes de la fundación del mundo, Efesios 1. Dios el Hijo vino en tiempo para vivir y morir y comprar la salvación por los elegidos. Y en tiempo el Espíritu Santo aplica la salvación comprada a la vida de cada persona que ha sido elegida por Dios. Entonces, hemos visto eso a través de este estudio. Todo es el mismo plan. Dios el Padre elige a este grupo, Cristo muere por este grupo, el Espíritu Santo llama a este grupo, ahora vamos a ver, persevera hasta el fin. Así es el plan de Dios, el Dios Trino. Todo tiene entonces un orden bíblico y lógico, ¿verdad? Primero es conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Un Dios absolutamente soberano. Después es reconocer nuestra condición de pecado. No podemos salvarnos nosotros mismos. Y después aprender lo que Dios en la Trinidad ha hecho por todos nosotros. Ahora llegamos al punto final de los que se llaman los 5 puntos de calvinismo. Es un punto final para ayudarnos a entender la salvación planeada y realizada por Dios. Vamos a estudiar ese tema de la perseverancia de los santos. La idea de que cada hijo de Dios va a perseverar hasta el fin porque es preservado por Dios. Cada verdadero hijo de Dios va a perseverar hasta el fin porque es preservado por Dios. Y en un sentido sí, ese es el tema de la seguridad de la salvación, pero no de manera ligera. Si vamos a considerarlo más bíblicamente. Otra vez, repito, es la verdad de que la salvación no se pierde. ¿Okay? Una vez salvo, siempre salvo, sin duda. Pero la razón por la cual hablamos de la perseverancia de los santos, en vez de simplemente la seguridad de la salvación, es para ayudarnos a no tomar el asunto de manera ligera. Para reconocer que no todos los que reclaman ser cristianos son cristianos. Para ayudarnos a tratar con la situación cuando una persona se aparta de la iglesia, cuando antes parecía muy comprometida. Entonces, que veamos la importancia de esta doctrina, especialmente en cuanto está relacionada con lo que ya hemos estudiado. Si fuéramos capaces de merecer la salvación por nuestras buenas obras, entonces sería posible perderla por nuestras malas obras. ¿Sí? Pero puesto que somos totalmente depravados, y solamente la obra de Dios en la elección, la obra de Cristo en la cruz, la obra del Espíritu Santo en el llamamiento puede salvarnos, entonces solamente Dios puede rechazarnos. Y Él ha prometido no hacerlo. Es decir, no podemos perder la salvación porque no hemos hecho nada para merecerla. Pero también es la verdad de que si hemos experimentado la obra de Dios de tal manera tan fuerte y grande en la salvación, entonces vamos a vivir diferentemente. Vamos a perseverar en buenas obras por el Espíritu Santo en nosotros. Nuestra confesión de fe dice, en cuanto a la perseverancia de los santos, y eso se encuentra en sus hojas si quieren seguir con la vista, dice que aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado, han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. La primera cosa que considerar aquí es lo que hemos estado viendo en los últimos mensajes. La obra de Dios en la salvación siempre tiene que ver con el mismo grupo de personas. Escuchen muy bien, es la clave para entender las doctrinas de la gracia. Aquellos que el Padre ha elegido desde la fundación del mundo son las mismas personas para quienes Cristo murió y son las mismas personas que el Espíritu Santo llama a la salvación. Ahora vamos a ver que esas mismas personas van a perseverar hasta el fin. O sea, aquellos que han sido elegidos para quienes Cristo murió y quienes han sido llamados eficazmente por el Espíritu Santo no pueden caer del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar hasta el fin y serán salvados eternamente. Entonces, esa es nuestra confianza. Si Dios ha elegido a la persona, si Cristo murió por la persona, si el Espíritu Santo llamó a la persona, esta persona es salva. Y siempre es salva. Y va a perseverar hasta el fin y va a estar con Dios para siempre. Entonces, la confesión otra vez sí habla de la seguridad de la salvación. Dice, serán salvados eternamente. Pues muy específica en cuanto a de quién está hablando.
No dice que cualquier persona que reclame ser cristiano será salvo, sino que aquellos que han sido elegidos, redimidos, llamados, santificados, son aquellos que sin duda van a perseverar hasta el fin y serán salvados eternamente. Entonces, para resumir, somos totalmente depravados, pues necesitamos a alguien para salvarnos, porque no queremos ni podemos ser salvos de nosotros mismos. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, basado completamente en su gracia, no en ninguna cosa que hayamos hecho o que vayamos a hacer. Por eso Cristo solamente murió por estos escogidos. Y en tiempo, Espíritu Santo aplica la salvación a esos escogidos. Y si Dios nos ha escogido, y si Cristo ha muerto por nosotros, y si el Espíritu Santo nos ha llamado eficazmente, ¿cómo podemos creer que por un pecado o algo que podemos hacer, podemos perder la salvación y Dios va a rechazarnos? Es completamente imposible. Vamos a perseverar hasta el fin. Y la confesión reconoce esta verdad, porque en el siguiente párrafo dice: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de la elección, que fluye del amor gratuito, inmutable de Dios el Padre, de la eficacia del mérito y de la intercesión de Jesucristo, de la moral del Espíritu Santo, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. En su caso que no tengo las hojas para verlo bien, voy a resumir. La razón por la cual la salvación es segura, la razón por la cual no hay ninguna posibilidad de perderla, es porque no depende de nosotros. Dice la confesión, no depende del libre albedrío del hombre, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. Es decir, depende completamente de Dios. Él ha decretado la salvación de sus elegidos y Él no cambia. Su plan no cambia. Y por eso, sin duda, serán salvos. También dice que depende de la eficacia del mérito de Cristo. ¿El mérito de Cristo es eficaz? Que vimos, cuando murió en la cruz, no hizo posible la salvación para todos. Él hizo la salvación, realizó la salvación. Su obra era y es eficaz. Es muy importante, porque si Cristo murió para hacer posible la salvación, entonces su muerte no puede ser llamada eficaz. Para algunos es eficaz, para otros no. Pues qué terrible. Qué duda causa, ¿verdad? Cristo murió, realizó la salvación, su muerte fue eficaz para todo aquel que Dios quiere salvar. Eso nos da mucha confianza, y por eso nosotros que hemos recibido esa salvación sabemos, vamos a perseverar hasta el fin, sin ninguna duda. Entonces dice, la certeza y la infalibilidad de la perseverancia se encuentra en Dios, no en el ser humano. Y por eso leímos, empezando la prédica en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todo es la obra de Dios. Él comenzó la buena obra, la salvación, y Él va a perfeccionarnos, ayudarnos a perseverar hasta el fin, hasta el día de Jesucristo, que es el día de la glorificación. Todo obra es de Dios, el principio, el fin y todo el medio. También leímos el pasaje en Juan 10, podemos regresar por favor a Juan 10, que es el pasaje de Cristo como el buen pastor. Otra vez ven en versículos 27 y 29. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Algo aquí que no está seguro? ¿Algo aquí que tal vez sí, tal vez no? ¿Es lo que dice? Si no perecerán, es la palabra. ¿Qué dice? Versículo 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué significa jamás? Bueno, si pecas mucho, tal vez, ¿no? Si no vas a la iglesia cada domingo, vas a perder la salvación. Si no lees la Biblia cada día, vas a perder. No perecerán jamás. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende completamente de Dios.
Entonces estamos guardados y seguros en las manos de Dios. Nadie puede arrebatarnos, no podemos caernos tampoco. Si estamos en las manos de Dios, para siempre estaremos en las manos de Dios. Otra vez, todo es la obra de Dios. Nada puede cambiar en nuestra relación con nuestro Padre Celestial, porque no depende de nosotros, sino de Dios. ¿No se acuerdan de una ilustración que usamos antes? Si yo voy cruzando la calle con Caleb y agarramos las manos, entonces si él agarra mi mano y yo nomás dejo mi mano así para que él agarre mi mano y cruzamos la calle, él puede soltarla. Pero si yo agarro su mano y lo tengo así y no la voy a soltar, pues él está seguro. Y creo que a veces cristianos piensan que es como la primera parte de la ilustración. Yo estoy aferrándome mucho a Dios, pero ¿qué pasa si un día yo suelte su mano? Pero no es así. La imagen es de que Dios te tiene en su mano. Y pues es imposible que te caigas. Es imposible que alguien te quite, porque aquí estás en su mano. En su mano todopoderosa, en su mano omnipotente. Él no te va a soltar. A veces tú puedes intentar soltar a Él no lo va a permitir. Él te tiene para siempre, agarrado en amor en su mano para la eternidad. Después que leamos, por favor, en 1 Tesalonicenses 5, 23 a 24. 1 Tesalonicenses 5, 23 a 24. Hay muchos pasajes que podemos estudiar, pero nada más para ver algunos. 1 Tesalonicenses y el capítulo 5, leyendo versículos 23 a 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fíjense muy bien eso, porque el versículo 23 es una oración de Pablo para los tesalonicenses. Está orando a Dios que les santifique por completo, que su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado para siempre. Y podemos pensar, bueno, es una oración, pero no es seguro. Estamos pidiendo, pero tal vez no va a suceder. Pero no, fíjense en el siguiente versículo. ¿Por qué Pablo ora eso? ¿Qué es su confianza? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo dijo, estoy orando eso por ustedes, tesalonicenses, y espero que ustedes estén bien. Espero que estén muy fuertes para no perder la salvación. No es lo que está orando, está diciendo, yo oro eso por ustedes y sé que va a suceder, porque fiel es el quien nos llamó, porque Él también lo hará. Tú y yo no somos siempre fieles. A veces fallamos muchísimo, pero Dios es fiel. Y por eso nuestra salvación no se pierde. Entonces todo cristiano, todo hijo de Dios, todo elegido y llamado, ciertamente ha de perseverar hasta el fin y será salvado eternamente. Podemos pensarlo así, hemos sido salvos. Esa es la justificación en el pasado. Estamos siendo salvos en el presente, la santificación. Y seremos salvos en el futuro, que es la glorificación. Pero la glorificación es tan segura como la justificación. Si has sido justificado, estás siendo santificado y serás glorificado. Sin duda, porque es promesa de Dios. Ahora, vamos a considerar algunas dudas. Pues siempre surgen dudas con esas doctrinas. Vamos a ver algunos argumentos en contra de esa doctrina y ver por qué realmente no tiene sentido. En primer lugar, quiero enfatizar lo que esa doctrina no significa. Lo que no significa. No significa que tenemos que hacer algo para continuar siendo salvos. O sea, algunos se confunden mucho cuando leen de la perseverancia de los santos y piensan como que nuestra perseverancia nos va a salvar. Pero el énfasis no está en nosotros, sino en Dios. Ante todo, es la perseverancia de Dios en guardarnos. Y por su perseverancia en nosotros, sin duda, nosotros vamos a perseverar también. Entonces, la perseverancia depende de Dios y su poder y sus promesas, no de nosotros y nuestras buenas o malas obras. Esa doctrina tampoco significa que cada persona que dice ser cristiano es un cristiano, como mencioné. Hace un mes estudiamos esta verdad en Marcos 4, diferentes tipos de tierra,
Y otra vez, personas se confunden porque piensan que este pasaje significa que personas son salvas, después pierden la salvación. Ahí estaba la semilla, estaban empezando a crecer, después perdieron la salvación. No es lo que significa. La única persona salvada en este pasaje es la persona en quien Dios produjo el fruto. Las otras personas tal vez parecían salvas. Otra vez, como hemos visto muchas veces, el estar en la iglesia, escuchar la palabra y decir que es cristiano no significa que es cristiano. Es solamente probado por el fruto que Dios produce en nosotros. Como leemos Filipenses 1:6, si Dios ha empezado la buena obra en la persona, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esta verdad de que no todo que reclaman ser cristianos son cristianos se ve claramente en 1 de Juan 2:19. 1 de Juan 2:19. Un versículo que hemos estudiado antes, pero es muy claro en cuanto a esta verdad. 1 de Juan 2:19. Y Juan escribe, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Recuerden, no se refiere a cada persona que está en la iglesia local. Hay personas que van a otras iglesias con esa doctrina y no queremos decir que no son cristianos. Pero aquí Juan está hablando de anticristos, falsos maestros. Y dice, ellos salieron porque nunca eran parte de nosotros. Entonces, ¿quiere decir que eran cristianos y perdieron la salvación? No, para nada. Estaban en la iglesia, pero estar en la iglesia no hace una persona un cristiano. Ellos salieron demostrando claramente que nunca habían sido salvos. La doctrina de la perseverancia de los santos tampoco es libertinaje. Es decir, la seguridad de la salvación no es libertad para hacer cualquier cosa y vivir en pecado. Pablo es muy claro en eso en Romanos 6:1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y explica, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, la verdadera seguridad de la salvación, la perseverancia de los santos, nunca resulta en una vida de pecado sin arrepentimiento. La Iglesia Católica Romana ha dicho que nuestra doctrina de los protestantes de la seguridad de la salvación es la doctrina más terrible de todo lo que creemos nosotros. Pues ellos quieren controlar a sus congregantes con eso. Pues, tal vez no eres salvo, tienes que dar más y confesar, y en el día final, pues quién sabe. Está terrible. Y ellos dicen que nosotros, por decir que una persona puede saber si va al cielo o no, está terrible. Porque ellos dicen, entonces puedes vivir como quieras. De todos modos vas al cielo. Mostrando que no entienden nada de la palabra de Dios. Porque la palabra es muy clara. La persona que ha sido salvo para siempre va a querer vivir en santidad. Ha sido transformado. Tiene el Espíritu Santo cambiándole para que viva diferentemente y no en pecado para siempre. Pero tampoco, el otro lado, la perseverancia de los santos es la perfección. Leemos en 1 Juan 1 que si alguien dice que no tiene pecado, es mentiroso y la verdad no está en él. Tenemos que confesar nuestros pecados como cristianos, todos. Por eso no creemos que una persona solamente puede tener seguridad de la salvación cuando ya ha dejado de pecar. No vamos a dejar de pecar completamente hasta el cielo. Ahora, hay varios pasajes que personas usan para intentar argumentar que la salvación sí se pierde. Y no tenemos tiempo para considerar todos hoy, pero como he dicho antes, hemos estudiado este tema en detalle en el pasado. Si alguien tiene preguntas de cierto versículo, cierta verdad, pregúntame. No tengo miedo de hablar de esto. Está en la Biblia y la Biblia no se contradice. Por el momento nada más vamos a considerar un pasaje que a veces se usa para argumentar en contra de esa doctrina. Y es el pasaje más difícil. Hebreos 6, 4, 8. Ven conmigo por favor en Hebreos 6, 4, 8. Esto es el pasaje que la gente usa para intentar probar que la salvación se pierde. Pero vamos a ver hoy muy claramente por el contexto que no es lo que enseña. Hebreos 6, versículos 4 a 8. Hebreos 6, 4 a 8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento.
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Es el pasaje. Es un pasaje difícil. Es confuso para muchos cristianos, ¿verdad? Porque a primera vista puede parecer que se refiere a los cristianos, los que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, etc. De ellos, dice, es imposible que sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Y por eso, con esta confusión, muchos a través de la historia han tomado este pasaje para intentar enseñar que la salvación se puede perder. En primer lugar, recordamos que siempre interpretamos la Biblia por la Biblia misma. La Biblia es la única intérprete infalible de sí misma. Interpretamos pasajes difíciles a la luz de pasajes más claros. Interpretamos pasajes que parecen oscuros con pasajes que den más luz, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Y obviamente en todo el resto de la Biblia encontramos prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba que la salvación no se pierde, lo que hemos visto hoy. Entonces podemos llegar a este pasaje y decir con confianza, sea lo que sea el significado de este pasaje, no puede significar que la salvación se pierde. Eso primero. Después podemos ver el contexto en lo que sí significa. El pasaje habla de aquellos que tenían todo el conocimiento de Dios, que aún habían experimentado algunas bendiciones externas por estar en la iglesia local, pero que nunca fueron salvos. Los jóvenes se acuerdan lo que eso se llama, ¿verdad? Lo que vimos en el campamento se llama la apostasía. La apostasía es la persona que estaba en la iglesia, que parece ser cristiano y después rechaza todo. No ha perdido su salvación. Nunca fue salvo. Y eso podemos ver claramente en el contraste del versículo 7 y 8 y también lo que vamos a ver en el versículo 9. Pero primero, vamos a ver la descripción. Entonces, primero, mi creencia aquí, para que ustedes sepan, es que el autor está describiendo a los apóstatas, no a cristianos verdaderos, sino a personas que tenían muchos privilegios de estar asociados con la verdad y el pueblo de Dios, pero que nunca fueran salvos. Vamos a ver cada descripción. Dice en primer lugar que estas personas fueran iluminadas. Iluminadas en el sentido de que escucharon la palabra de Dios. Iluminadas en el sentido que escucharon la predicación de la palabra de Dios, que recibieron un llamamiento general. Recuerdan la vez pasada, ¿verdad? Llamamiento general para todos, en contraste con el llamamiento eficaz que son para los elegidos. Entonces, iluminado solamente en el sentido de escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo puede decir eso? Lo voy a probar. Ven conmigo en Juan 1:9. Vamos a ver varios pasajes, porque es muy importante para mí que ustedes no solamente me escuchen y me crean a mí. Eso no va a ayudar a nadie. Sino que veamos en la palabra de Dios por qué este pasaje se refiere a apóstatas en vez de cristianos verdaderos. Fíjense por favor en Juan 1 y el versículo 9. Juan 1 y el versículo 9. Obviamente aquí está hablando de Cristo, ¿verdad? Se refiere a Cristo. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ok, ¿qué dice? Cristo, la luz verdadera, aquí dice, alumbra a todo hombre. ¿Quiere decir que Cristo salva a cada ser humano en toda la historia? No, sabemos que no. Sabemos que hay personas en el infierno. Pero aquí dice, la luz verdadera alumbra a todo hombre. Entonces, ¿qué tipo de iluminación? Lo que hemos visto. La palabra ha sido predicada a todo el mundo. El llamamiento general ha sido hecho a todos. En ese sentido, todos han sido alumbrados. Alumbrado no se refiere a salvación. Si fuera así, todos serían salvos. Alumbrar aquí se refiere a recibir la verdad del Evangelio. Es la misma palabra en griego que nuestra palabra en hebreo es iluminado. La misma palabra. Y yo creo el mismo significado.
Esas personas han sido iluminados, han recibido la luz, han escuchado la verdad, pero no dice que lo recibieron. Han sido alumbrados, iluminados, pero no habla aquí de cristiano verdadero. Nada más personas que han escuchado la palabra de Dios. Segunda descripción, en Hebreos 6. Dice que esas personas gustaron del don celestial. Tenemos que ver qué significa la palabra gustar. La palabra gustar puede significar en algunos contextos experimentar algo. Pero a veces la palabra en su contexto significa solamente probar algo. Por ejemplo, ven conmigo en Mateo 27. Entonces estoy pidiendo que ustedes usen sus cerebros, que piensen conmigo, pues es muy importante. Podemos probar muy claramente con la palabra de Dios que este pasaje no se refiere a cristianos verdaderos. Pero tenemos que pensar un poquito. ¿Okay? Mateo 27, versículo 34. Aquí es la crucifixión de Cristo. Dice que le dieron a Cristo a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, misma palabra, no quiso beberlo. Aquí en la palabra probado es la misma palabra original que nuestra palabra gustar en Hebreos 6. Entonces, Mateo 27, 34. Entonces, ¿qué hizo Cristo con este vinagre? ¿Tomó todo? Lo que dice, lo probó y después no quiso beberlo. ¿Qué significa? Lo probó, pero no lo tomó, no lo aceptó, no lo experimentó completamente. La misma palabra que aquí en Hebreos 6. Gustaron de don celestial, podría ser traducido, probaron de don celestial. Probaron un poquito, pero después, no, eso no es para mí. Otra vez, apóstatas, son personas que han venido a la iglesia, han escuchado, han probado un poquito, después dicen, no, eso no es para mí, nos vemos. Y después desaparecen. ¿Lo ven? Pues con la misma palabra, para no nada más creerme a mí, con la misma palabra de Dios, comparando palabra con palabra, vemos muy claramente esas primeras descripciones. No está hablando de cristianos y personas que han sido iluminadas, que es personas que han probado un poquito la verdad, pero después no lo has aceptado. También en Hebreos 2, regresando a Hebreos, el capítulo 2, vemos la misma idea aquí. De probar, pero no aceptar completamente. Hebreos 2 y el versículo 9. Hebreos 2, 9. Hablando de Cristo otra vez, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, otra vez la palabra, gustase la muerte por todos. Pero fíjense otra vez, Cristo nada más probó la muerte, si queremos decirlo así, ¿verdad? Porque no se quedó muerto. Comprobó la muerte y después resucitó. Ese punto de vez, en Hebreos 6, la palabra gustar no habla de una persona que ha aceptado todo, ya es cristiano. Una persona que está probando un poquito, pero después lo rechaza. ¿Entendemos? Son personas que han recibido algunas bendiciones externas del evangelio, de la iglesia, pero que no han sido salvos. La tercera descripción en Hebreos 6 es lo más difícil, lo admito. Y esas personas fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Entonces, primero tenemos que ver, si vemos tres descripciones y hablando del mismo grupo de personas, ¿verdad? Y las primeras dos obviamente no hablan de cristianos, entonces tampoco la tercera, eso es lógico. Entonces es posible que no vamos a saber exactamente lo que esta frase quiere decir. Lo más probable es que el autor de Hebreos está pensando en aquellos que habían sido bautizados. ¿Por qué? Porque así externamente habían dicho que habían recibido el Espíritu Santo. Pero al final rechazaron la verdad y se mostraron apóstoles. Recuerden ustedes, en el bautismo, parte del simbolismo es recibimos el Espíritu Santo. Entonces personas, si son bautizados, dicen, yo he recibido el Espíritu Santo, yo soy partícipe del Espíritu Santo. Lo dicen externamente, pero algunos que son bautizados, realmente no son salvos. Entonces parecen así como esa descripción, pero en verdad no. Yo creo que esa es la interpretación más probable. Y digo, lo vemos hoy en día también. Muchas personas bautizadas en iglesias con el simbolismo de haber sido hechos partícipe del Espíritu Santo, después rechazan a Dios, se desvían para siempre del camino.
Por lo menos interpretando la palabra correctamente, lo difícil por lo fácil, lo oscuro por lo claro. El autor no puede estar diciendo que en esas personas vino el Espíritu Santo, después salió. El Espíritu Santo es, conforme a Efesios 1, la garantía de la salvación. Él es el sello de la salvación. Una vez puesto, ya está. El Espíritu Santo no va y viene de una persona. Entonces, esta descripción no puede referirse a cristianos, sino a personas que reclamaron tener el Espíritu Santo, pero en verdad no lo tenían. En caso de que todavía no están convencidos y quieren más prueba, tenemos dos cosas más en el contexto. Vemos en versículos 7 y 8 una ilustración de esta verdad. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Qué quiere decir? La tierra recibe la misma lluvia y parte produce hierba provechosa y otra parte produce espinos y cardos. Dice, es reprobada para siempre. Es lo mismo. Es una ilustración lo que hemos visto. Un grupo de personas escuchan la misma palabra de Dios. Para algunos es para salvación. Para otros lo rechazan y son reprobados para siempre. Es ilustración de esa descripción que nos ayuda mucho a ver, no está hablando de cristianos aquí, sino personas que han recibido la misma palabra de Dios, pero después la rechazaron. Y si todo viene sin otra prueba, ven versículo 9. Pero, pues fíjense cómo interpretamos la Biblia. Ya tenemos una palabra clave, ¿verdad? Pero, contraste. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Más claro que ni el agua, ¿verdad? Ahí está. Esa es la clave. Algunas personas han sido iluminadas, gustaron del don celestial, participan del Espíritu Santo. Pero en cuanto a ustedes, amados cristianos, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Mejores que qué? Mejores que esas personas que no recibieron la verdad. El autor de Hebreos está haciendo un contraste claro aquí entre los apóstatas y los cristianos verdaderos. Habla de aquellos que parecen ser cristianos y después dice, pero en cuanto a ustedes, amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Y si regresamos a Hebreos 4, 1 y 2, vemos exactamente lo mismo en otro texto. Hebreos 4, 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El Evangelio fue predicado a todos. Pero el problema no es el mensaje. Algunos no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entiende algo muy importante. El oír la palabra de Dios no salva. El escuchar la palabra aquí en la iglesia los domingos no salva. El entender la palabra no salva. Tiene que ser acompañada por fe. Una fe que no producimos nosotros, una fe que es un don de Dios. O sea, estos apóstatas oyeron la verdad, experimentaron algo de los beneficios externos de la verdad, pero nunca fueron regenerados. Nunca creen en Cristo por fe. Nunca se arrepintieron de sus pecados y se humillaron ante Dios, rogando por la salvación que solamente Él puede proveer. Entonces, no. Este pasaje en Hebreos 6 no enseña que la salvación se pierde. Los que piensan eso, nada más están leyendo versículos 4 a 6 y han ignorado el contexto. Y eso siempre es el problema. No es lo que significa. Este pasaje enseña que es peligroso estar en la iglesia y disfrutar muchos beneficios externos de la iglesia y nunca ser salvo. Y por eso predicamos este libro de Hebreos muy fuertemente a los jóvenes en el campamento de este año. Porque no hay nada más peligroso que asistir a la iglesia, escuchar la verdad y rechazar a Dios. Ese es el punto de este pasaje. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esa doctrina en nuestras vidas? En primer lugar, si estás aquí viviendo en pecado, disfrutando tu pecado, viviendo con el mundo, tú no puedes tener seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no es tomar una sesión un día y después vivir como quieres para el resto de tu vida.
Una persona salva es una persona transformada, cambiada. Va a vivir conforme a la palabra de Dios. No perfecto, como hemos visto, pero diferente y transformado. Aquí, en segundo lugar, si eres un cristiano, tú puedes aplicar esta doctrina a tu propia vida por medio de vivir en confianza en tu salvación. Tú estás perseverando en la iglesia, en la palabra, en las buenas obras, y por supuesto en la confianza en tu salvación, porque no depende de ti. Escúchame muy bien. Tu salvación no depende de si hoy amaste bien a tu esposa o no. Tu salvación no depende si hoy te sometiste a tu esposo o no. La confianza de tu salvación no depende si hoy asististe a la iglesia. La confianza de tu salvación no depende de si hoy leíste la Biblia o no. Obviamente deberías hacer todas esas cosas. Pero así como tu salvación es por pura gracia, por la obra de Dios y nada en ti, también tu perseverancia en la salvación es lo que Dios hace por medio de ti. Quiero ser muy claro con eso. No sé si malentiendo o no. Es muy importante para mí recordarnos como iglesia que Dios no te ama más o menos dependiendo de si leíste la Biblia hoy o no. Y es como que sí predico y sí enseño. Necesitamos leer la Biblia cada día. Por supuesto, la necesitamos. Pero cuando caes en pecado no lo haces, Dios no te deja de amar. Tú ya no eres menos salvo. Tu relación con Dios no cambia debido a lo que hagas o no hagas. Por otro lado, por supuesto, el cristiano verdadero va a querer estar en la iglesia, leer la palabra, estar en comunión con Dios. ¿Ven el equilibrio? No depende de lo que hagas o no hagas, pero sí quieres hacerlo. Esa es la perseverancia de los santos. Por eso no es solamente seguridad de la salvación. Estamos perseverando. No confiando en nuestra perseverancia, pero queriendo hacerlo para mostrar nuestro amor para con Dios. Por supuesto, una persona puede luchar con la seguridad de la salvación y todavía ser cristiano. Es posible, de hecho es normal en la vida cristiana que pasamos por momentos cuando dudamos y tenemos que luchar mucho con eso. El hecho de que luchas con la seguridad de la salvación no significa que no eres salvo. Significa que tienes que quitar tus ojos de ti y tus obras y fijarlos más en Cristo. Pues solamente con los ojos fijados en Cristo vas a confiar y no tener esa lucha en cuanto si eres salvo o no. Y otra vez enfatizo, tú no deberías sentir más salvo cuando has leído la Biblia toda la semana y has tratado bien con tu cónyuge toda la semana, ni sentir menos salvo cuando ha sido una semana difícil y has pecado mucho. El problema es que dependemos de nuestras emociones. Pero tu salvación no es fluctuante. Tú eres fluctuante. Tu salvación no es fluctuante. Es segura, porque depende de Dios y no de ti. La diferencia entre un cristiano y un incrédulo no es que uno peca y el otro no. La diferencia entre un cristiano y un incrédulo es que el incrédulo peca y sigue contento en su pecado. Tal vez muestra un poquito de remordimiento si le cachan, pero no reconoce su pecado ante Dios. El cristiano también peca, pero después es convencido, se arrepiente y lucha para seguir adelante en su vida cristiana. Entonces creemos que cada verdadero hijo de Dios va a perseverar hasta el fin porque es preservado por Dios. Entonces no vivas en pecado. No te engañes. Pero si tu fe está en Cristo y tu confianza está en su salvación, puedes tener la seguridad. Puedes vivir en paz y descanso por la obra continua de Dios en ti. Vamos a orar. Padre, te pedimos que obres en nuestros corazones. Señor, para la persona que no es salva, que vive contento en su pecado y no está interesado en las cosas de Dios, te pedimos que muestres a esta persona que no debería creer que es cristiano. Te pedimos, Señor, que convenza a tal persona en su pecado para que crea en ti. Para nosotros, Señor, que sí somos tus hijos, aunque luchamos mucho con nuestro pecado y con nuestras dudas y con nuestra confianza, ayúdanos a no depender de nuestras emociones, a no depender de nuestros sentimientos, sino confiar en ti y tener la base de nuestra confianza en ti y no en nosotros. Señor, danos esa confianza. No queremos vivir toda la vida dudando si seamos cristianos o no.
Ayúdanos a fijarnos en ti y creer que lo que tú has empezado vas a terminar. Si tú empezaste sobre nosotros, lo vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Vas a seguir santificándonos. Y aunque sí vamos a pasar por pruebas y sí vamos a pecar, tú nos sostienes. Tú nos tienes en tu mano. Y por eso podemos tener la confianza. Te pedimos eso, Señor, en nombre de Cristo. Amén.